Después de todo lo acontecido, todos los participantes regresaron adentro del palacio, entrando a sus respectivas habitaciones, las cuales estaban conectadas a diferentes dimensiones, siendo lo suficientemente grandes para entrenar o relajarse en algunos casos. La gran mayoría se habían llenado de emoción indescriptible y otros de un profundo terror, empezando a entrenar con más empeño, después de esa gran muestra de poder que había mostrado Kakaroto, al cortarle un brazo a un venerable siendo más débil que él. Algunos liberaban sus auras sin control dentro de esas habitaciones, empezando a entrenar de sobremanera ya que los sellos que limitaban su capacidad al 60% había sido quitados al momento de pasar de ronda. Eso nada más había ocurrido con determinados seres que pertenecían a las academias de los templos y habían sido enviados con el propósito de representar una fracción o multiverso en sus respectivos casos, para que vieran con sus propios ojos cómo era un torneo de nivel superior, aunque no se acercaba a un torneo de academias, le podría servir de entrenamiento y experiencia. Otros participantes simplemente permanecían relajados descansando hasta que se cumpliera la hora predeterminada, para que comenzara la segunda y última ronda del torneo. Después de varias horas, alrededor de 8 horas para ser específicos. Un pentagrama apareció en cada habitación, lo mismo había pasado en todas las fracciones y multiversos, una energía antigua pero conocida comenzó a expandirse desde el centro de cada símbolo, deteniendo por completo cualquier actividad que se estuviera realizando. ¿Qué sucede? ¿Por qué ha aparecido esto? Es una transmisión, pero ¿de qué tipo? Tienes razón, es una transmisión, pero esto es algo de mayor nivel. El templo principal quiere dejar claro algo y esto no me trae buena espina. Las luces dentro del pentagrama comenzaron a girar lentamente, formando símbolos que ninguno de los presentes podía comprender completamente y entonces en ese momento, una voz profunda resonó en todas las dimensiones, fracciones, multiversos y demás al mismo tiempo. Cultivadores de todos los mundos, fracciones y multiversos conocidos, el sujeto conocido como el Code Zero y llamado Lucier ha muerto en el campo de batalla, luchando contra un ser mutante desconocido, un ser que se cree que proviene de un mundo que se creía perdido o desconocido en estos momentos, un mundo del cual una vez provino, el sujeto que es innombrable por los templos. El ambiente se volvió aún más pesado, algunos incluso sintieron como sus almas temblaban ante esas palabras. Pero además, el líder de los templos, el señor Ryoma, ha regresado después de un largo tiempo que estuvo ausente. Todos los mundos fueron cubiertos por una extraordinaria energía ocular nunca antes descrita, era como si una entidad estuviera observándolos directamente. Ante esta catástrofe, se ordena que todo continúe su curso tal y como estaba previsto. Esta información no debe afectar ninguna de las actividades supervisadas por los templos, es una orden directa del señor Ryoma, actual líder de los templos. El pentagrama comenzó a desvanecerse lentamente, pero antes de desaparecer por completo, una última vibración recorrió el lugar como si algo más estuviera oculto en ese mensaje o ese mensaje era enviado hacia una persona en específico. El Code Zero, el único que pudo matar al maldito sujeto innombrable en el pasado, ha muerto. No, esto no puede ser posible. Si hace unas cuantas horas él estuvo en este lugar, no, esto tiene que ser una broma de mal gusto por parte de los templos, no me la creo que un ser con su nivel haya muerto. El legendario Code Zero ha muerto, el sujeto más fuerte de nuestro mundo ha caído a manos de alguien de otro mundo. ¿Qué clase de peligros estamos a punto de enfrentar? No soy tan idiota para quedarme de brazos cruzados, sé que vendrán más seres después de ese, y si el Code Zero cayó en batalla, ¿qué se espera de nosotros que éramos simples hormigas delante de él? En las demás habitaciones del castillo, todos habían detenido sus actividades ante tal noticia. El silencio se apoderó de múltiples individuos al mismo tiempo, incluso aquellos que entrenaban sin descanso se detuvieron, sintiendo por primera vez lo que era el miedo sin haber peleado una batalla. Algunos comenzaron a respirar con dificultad, otros apretaban los puños con tanta fuerza que sus manos temblaban ligeramente. El peso de esas palabras no solo había afectado sus mentes, sino también sus almas. En una de las habitaciones más alejadas, una figura permanecía acostada en una cama, completamente inmóvil. Su aura, que antes era inestable, ahora se encontraba en un estado de calma absoluta, mientras varios recuerdos comenzaban a brotar desde lo más profundo de su mente. Por fuera su respiración era tranquila, constante como si estuviera descansando.
Pero por dentro, algo no estaba en paz. Un leve temblor recorrió sus dedos, casi imperceptible, sus párpados se contrajeron ligeramente, como si su mente estuviera luchando contra algo que intentaba emerger con fuerza. Fragmentos de recuerdos que habían sido borrados a la fuerza, comenzaron a emerger de la nada como si una acción hubiera provocado una reacción, ante un estímulo tan fuerte. Los recuerdos del pasado que no debían regresar por el momento estaban regresando. Un campo aún cubierto de cenizas, el cielo teñido de un rojo sangre oscuro, una presencia frente a él, luego un vacío casi infinito. Su respiración se interrumpió por un instante, su pecho se elevó con mayor fuerza, pero volvió a estabilizarse rápidamente, como si su propio cuerpo estuviera reprimiendo cualquier reacción externa. Un susurro inexistente cruzó su mente, una voz que no podía distinguir, pero que le resultaba demasiado familiar fue escuchada. Ryugan, prométeme que lo vas a proteger, pase lo que pase, él es igual a ti, no importa que no haya heredado mis genes, me basta con saber que se encuentra bien, no importa si yo muero, nunca liberes tu ira en contra del mundo, tu poder es peligroso, lo has mantenido reprimido durante tanto tiempo, no quiero que por mi culpa ese poder vuelva a salir a flote, por favor no conviertas mi final en el inicio de otra tragedia, protégelo, cuídalo y cuando llegue el momento, dile que siempre estuve orgullosa de él, incluso sin haberlo visto crecer, incluso sin haber podido sostenerlo una vez más, y a ti gracias, por haberme dado una razón para luchar hasta el último instante. Interesante, has llegado hasta aquí, no te esperaba hasta dentro de unos años, pero ya que estás aquí, vamos a enseñarles un poco de fuegos artificiales a este mundo de basura. Un espacio interno en el cuerpo de Kakaroto se abrió lentamente, como si una dimensión prohibida hubiese sido forzada a manifestarse. Un sendero, similar al del modo rey de la muerte, se expandió por completo, oscuro y pareciendo completamente infinito, mostrando una figura que solo podía ser descrita con una imponente presencia, situada en lo más alto de ese camino interminable. Moviéndose a gran velocidad, aquella figura descendió y en un instante, impactó el hombro del cuerpo completamente desconcertado de Kakaroto. Ahora yo tomaré el control, por unos minutos no molestes y duérmete de una vez, eso que acabas de ver sucedió porque eres un blando, teniendo el poder para ser el gobernante de estos mundos, mira en qué estado tan patético estás, de estar en lo más alto del cultivo a ser una simple hormiga en el cosmos. Tengo un mal presentimiento, algo muy peligroso se está liberando en algún lado, pero no logro percibir desde qué punto en donde se está acumulando. ¿Qué estás diciendo, hermano? Yo no siento nada. ¿Acaso es tu mente jugándote una mala broma por la noticia que nos acaban de dar los templos? ¿Qué te sucede? Ayame, te noto intranquila, ¿acaso es por la noticia de la muerte del Code Zero? No es eso, es que siento que una catástrofe está a punto de ser liberada, pero no logro presentir de dónde viene, solo sé que está en este lugar. En menos de lo que todos pudieran reaccionar, el palacio voló en miles de pedazos, una distorsión de energía desgarró el espacio mismo, siendo percibida en todas direcciones, arrasando con todo a su paso, matando al 90% de los participantes que se encontraban en ese lugar. Un grito profundo y desgarrador fue escuchado en todo el infinito, y con él apareció una enorme presencia oscura cargada de masacre y oscuridad. Entre los escombros del palacio, comenzaba a nacer algo que ningún ser en mucho tiempo había presenciado en ese mundo. Los pocos participantes que quedaron vivos salieron rápidamente de entre los restos esparcidos por la explosión, alejándose a gran velocidad, posicionándose en lugares apartados mientras comenzaban a sanar sus heridas con gran rapidez. ¿Qué acaba de pasar? ¿Acaso alguien infiltrado entró y nos atacó desde adentro? Es la única forma de que pudieran destruir el palacio sin ser percibido. ¿Te encuentras bien, hermano? Siento una energía asquerosamente oscura siendo liberada, su cultivo sigue elevándose a gran velocidad, pero lo siento por todas partes, es como si fuera un despertar del espacio mismo. No, esto es malo, ya he estado en un despertar como este, aunque este es más débil, es muy parecido y eso ya es peligroso.
En el medio de los escombros, un rayo de color rojo sangre impactó la superficie del planeta. En menos de una fracción de segundos un enorme palacio comenzó a tomar forma como si el mundo mismo estuviera siendo reescrito. El cielo se partió a la mitad y mientras la realidad se quebraba, un ser encapuchado levantó los brazos hacia el cielo, comenzando a absorber energía. La poca vitalidad de los heridos, que aún no habían muerto pero estaban a un solo paso de hacerlo, fueron totalmente consumidos por una extensa energía oscura liberada por ese extraño ser encapuchado. Despertar del mundo del Dios Emperador caído. El palacio terminó de construirse por completo, dominando el horizonte como un símbolo de destrucción absoluta. El ser encapuchado descendió lentamente y se sentó en el trono ubicado en el centro del palacio. En ese instante, una presión abrumadora se liberó en el ambiente, el aire se volvió pesado, el espacio tembló por unos segundos y una fría llamarada azul helada emergió, acompañada de un dominio asesino tan puro, que incluso el tiempo parecía evitar acercarse. Tengo un poco de tiempo para divertirme un rato, antes de darle fuegos artificiales a esta basura de mundo. Pensaba que podía liberar más poder, pero solo puedo usar un 1%, pero eso será más que suficiente. Después de todo, recuperé la fracción restante de la maldición del espacio que dejó escapar el mocoso, para matar a estos insectos que quedaron con vida, antes de que aparezcan más seres poderosos y amenacen mi inevitable resurrección. Me basta y me sobra tiempo. El ser levantó ligeramente la cabeza y una sonrisa oscura se dibujó bajo la capucha. Su aura se expandió nuevamente, haciendo que el cielo colapsara aún más, que la tierra se agrietara rompiendo cada escala de poder. Un pentagrama apareció en su cabeza y el símbolo guardián celestial de séptima etapa había nacido completamente en él. Ahora que el mundo del Dios Emperador caído está completamente activado, que comience la diversión, pequeñas hormigas. Al decir esas palabras, una poderosa onda de gravedad fue liberada con una potencia tan absurda que, aún estando lejos, hizo que el planeta se estremeciera con solo esa acción. No fue un temblor cualquiera, era como si el núcleo mismo del mundo hubiera sido comprimido, obligado a inclinarse ante una presencia que no debía existir. El cielo se distorsionó, las nubes se desgarraron y el espacio mismo se sacudió. Los seres que aún continuaban con vida liberaron sus alas al mismo tiempo, pudiendo apenas aguantar tal onda de gravedad. Sus energías chocaban contra aquella presión invisible, como llamas luchando contra un gran océano. ¿Quién demonios podría ser ese sujeto? Tiene una energía tan repugnante que me da asco siquiera acercarme, y eso que yo soy una portadora nata de la energía oscura. No tengo ni idea, lo único que sé es que ese despertar de espacio está tan fuerte, que estremece mis huesos aún estando tan lejos de él. Siento una emoción dentro de mí que quiere luchar en contra de ese sujeto, a pesar que me supera por varias etapas de cultivo. Hermano, lleva a los sobrevivientes a un lugar seguro, yo me quedaré peleando. Estoy seguro que puedo acabar con este sujeto yo solo. El venerable llamado Heroth se dio la vuelta y la escena lo dejó sin palabras. Su hermano mayor, un venerable que fue uno de los sobrevivientes al enfrentar al Ryugan en el pasado, también conocido por ser indomable, arrogante, alguien que jamás retrocedía en una batalla, estaba temblando, no de ira, tampoco de emoción, sino de miedo. Un miedo tan profundo que ni siquiera podía ocultarlo, como si su mismo cuerpo le hiciera saber que su vida se encontraba en peligro. Sus labios temblaron al intentar decir unas palabras, pero no pudo articularlas por más que quiso. Ya entiendo, pequeñas hormigas, entre ustedes se encuentra un emisario mandado por mí hace unos años. Yo te dejé con vida para que difundieras que si alguien siquiera se atreviera a acercarse a mí iba a morir. Al parecer no sabes aprovechar las segundas oportunidades. Qué lástima, hoy será el último día que estés con vida. Hermano, reacciona de una vez, tu cultivo sigue siendo más elevado que el suyo, no te doblegues ante su dominio asesino y su despertar de espacio. ¿No lo entiendes? Ese sujeto que está sentado en ese trono, es el innombrable dios de la muerte. Lo sé porque ya yo viví un suceso igual a este. Con que ese es el temible ser que puso a temblar los templos en el pasado. El comentario por aquella chica no cayó al vacío, se propagó entre los presentes como una chispa en un campo seco. Ellos intercambiaron miradas tensas mientras el peso de aquella presencia seguía aplastando todo a su alrededor, pero ahora había algo más. No estaban en un campo de batalla común, tenían que enfrentar a aquel ser, cueste lo que cueste. Sus vidas dependían de eso. No puede ser, nadie debería tener un despertar de este nivel, esto sobrepasa nuestro entendimiento. ¿Acaso este es nuestro fin? ¿Cómo demonios llegó él a este lugar?
Aún no mocosa, yo voy a luchar en contra de él, sé que puedo ganarle, según desde mi perspectiva él no está al 100%, por lo que esta es una oportunidad que no se puede desaprovechar. Ustedes vayan a los templos y avisen de lo ocurrido, el torneo queda completamente cancelado, yo Eroz el cultivador del abismo, acabaré de una vez por todas con él. Es un suicidio, eras muy joven para aquella época, él destrozó por completo un templo lleno de cultivadores de 10ª etapa él solo, ¿qué crees que pasará contigo? Tal vez no gane, pero si sé algo aguantaré todo lo necesario hasta acabar con su vida, pero solo te diré una cosa, para que él pueda matarme debe de estar dispuesto a morir también. En lo que pareció una fracción de segundos, un resplandor carmesí iluminó el lugar por completo, mientras energía de color verde salía de sus palmas, poniéndose en pose de meditación, liberando aún más a la asesina. Amanecer de las sombras. Un ejército de esqueletos de sombras salieron por todas direcciones. La técnica Amanecer de las Sombras había sido liberada por segunda vez en ese mundo, y con ello el aire mismo parecía desgarrarse ante la presencia de una energía tan oscura y antigua que hacía temblar incluso a la propia realidad. Las sombras no solo avanzaban, se arrastraban, se retorcían, como si cada una tuviera voluntad propia, como si cada esqueleto cargara con el rencor de 1000 almas condenadas, sus ojos vacíos ardían con una luz espectral, y el suelo bajo ellos se marchitaba con cada paso que daban. Esa técnica yo la conozco, ¿acaso de verdad es el príncipe de la muerte que se encuentra en este lugar? No puedo reconocer su cultivo, el amo me mandó a este mundo a averiguar si era verdad que él había muerto, por lo que veo es mentira. Una presión invisible comenzó a aplastar todo a su alrededor, como si el cielo mismo descendiera lentamente para aplastar la existencia. El ambiente se volvió denso y pesado, imposible de respirar sin sentir que los pulmones se desgarraban. El palacio que había sido formado, con el despertar del mundo del dios emperador caído, se sincronizó por completo con los esqueletos, liberando potentes ondas de gravedad a los presentes, ondas que deformaban el espacio, doblaban la luz y hacían crujir el suelo como si fuera cristal a punto de romperse, mientras los esqueletos se movilizaban a gran velocidad, desapareciendo y reapareciendo entre sombras, llegándole por la espalda a Viaco, quien se daría la vuelta en el último segundo, y con reflejos sobrehumanos sus ojos brillaron con un intenso resplandor, conectándole un puño cubierto de energía, una energía densa y explosiva que rugía como un dragón contenido, destrozando el esqueleto por completo y dispersando sus fragmentos como polvo maldito en el aire. Pero no fue suficiente para acabar con ese esqueleto, de los restos destruidos surgieron nuevas formas esqueléticas, como si la muerte no tuviera poder sobre ellos. Ayame se movilizó con gran velocidad, ella no esperó que los esqueletos la atacaran, sus ojos brillaron con determinación absoluta digna de ser la aprendiz de Yuna, la sacerdotisa de sangre, liberando su aura en una explosión brutal que hizo temblar el campo de batalla, al mismo tiempo que destrozaría la cabeza de un esqueleto volviéndola polvo al contacto. El impacto generó una onda expansiva que barrió todo a su alrededor, levantando escombros y fragmentos de sombra que chillaban al desintegrarse. La presencia que liberaba a Ayame era como la de una tormenta imparable de relámpagos. Los presentes se movieron también, uno tras otro sin dudar, activando sus técnicas y sus poderes, destruyendo cada esqueleto que se le atravesara por su camino. Ellos no se iban a quedar con los brazos cruzados mientras esos esqueletos los rodeaban para matarlos, cada uno estaba luchando como si fuera su última batalla, esquivando, contraatacando, resistiendo la presión aplastante del despertar del mundo del dios emperador caído y la oscuridad infinita que los envolvía. El campo de batalla se convirtió en un caos absoluto. Choques de energía, explosiones, gritos de guerra y el sonido seco de huesos rompiéndose llenaban el ambiente, mientras las sombras esqueléticas seguían multiplicándose sin fin. El único que se mantenía en su sitio lleno de miedo era Cairón, quien era protegido por todos para que los esqueletos no acabaran con su vida. Su cuerpo seguía temblando, sus manos no respondían, su respiración era errática, y el sonido de su propio corazón retumbaba en sus oídos como un tambor de guerra que anunciaba cada una de sus posibles muertes, a pesar que no se movía de su sitio. El miedo lo estaba consumiendo por completo, cada grito, cada impacto, cada muerte potencial se reflejaba en sus ojos como un eco de lo inevitable, era un efecto secundario de haber enfrentado a Ryugan en el pasado utilizando la máxima capacidad del mundo del dios emperador caído.
¿Qué me pasa, cuerpo? Responde, yo también quiero luchar esta vez. No pasará lo mismo, me volví más fuerte que la última vez, sé que esta vez vengaré a mis compañeros caídos en batalla. Él intentó moverse, pero su cuerpo no reaccionaba, era como si una cadena invisible lo mantuviera atrapado en esa posición. Leí sobre esto en unas de las ruinas del templo principal, el dios manda emisarios antes de honrar con su presencia al mundo, no es un simple ataque de sombras, es una prueba, está evaluando nuestra fuerza, analizando cada uno de nuestros movimientos, esperando el momento exacto para bajar de su trono y venir él mismo a matarnos. En una fracción de milésimas de segundos, un grito desgarrador rasgó el espacio mismo. Byakko, quien había sido completamente cubierto por los esqueletos de sombras, los cuales se amontonaban sobre él como una marea de muerte, intentando devorarlo sin dejar rastro. Pero en ese instante una explosión de energía que liberó su máxima capacidad, que hizo aparecer una poderosa energía de guardián celestial de primera etapa al 100% que no se hizo esperar, su aura estalló como una supernova oscura. Con solo liberarla, decenas de esqueletos fueron reducidos a polvo maldito, desintegrándose como si nunca hubieran existido. La energía que lo rodeaba era tan densa y caótica que relámpagos azules y rojos recorrían su cuerpo como serpientes furiosas, chocando entre sí y desgarrando el espacio a su alrededor. Byakko comenzó a avanzar, paso a paso, como si no tuviera prisa ni miedo. Cada esqueleto que intentaba acercarse era destruido al instante, incapaz de resistir la presión abrumadora de su presencia. No hagas una locura, mocoso, detente, no tienes nivel para enfrentarlo frente a frente. Las palabras que había dicho nunca llegaron, antes de que siquiera pudieran rozar sus oídos. Byakko desapareció y en el siguiente instante, ya estaba en la cima del palacio. Sus palmas brillaban con una energía imposible de contener, el aire vibraba sin control y el espacio se tensaba a cada segundo que esa energía se acumulaba en sus palmas. Raiden Cataclismo Astral. La técnica fue liberada, una masa de energía colosal descendió como el fin de los tiempos, arrasando todo a su paso, dirigida directamente al cuerpo del espectro, quien se encontraba en pose de meditación sentado en aquel gran trono sin ninguna intención de esquivar esa poderosa energía. Pero en lo que pareció que esa energía iba a hacer explosión, desapareció sin dejar rastro. El silencio duró menos de un latido de un corazón. Una onda de gravedad inversa, brutal e imposible de comprender, golpeó de lleno a Byakko. Su cuerpo fue lanzado en la dirección opuesta, en la que llegó con una fuerza tan monstruosa, como si el mundo mismo lo rechazara. Sus huesos crujieron y la carne que rodeaba su cuerpo fue desgarrada por todas partes, sus ojos no pudieron reaccionar, la gravedad que lo golpeó superaba todo lo que había experimentado en toda su vida. Antes de entender lo que había ocurrido y justo antes de impactar contra el suelo, la oscuridad lo envolvió. El despertar del mundo del dios emperador caído lo consumió por completo, arrastrándolo a un espacio sin límites lleno de oscuridad, cayendo bruscamente en contra de ese suelo, sin generar ninguna perturbación al ambiente. Es asombroso, ¿no? El poder que liberan esos ojos, yo le llamaría la maldición de la muerte. Fuiste elegido para que guardaras una parte de mi poder y aún así pretendiste usarlo en mi contra. No eres nada inteligente, mocoso. Ellos pueden advertirte del peligro, pueden mostrarte caminos futuros, posibilidades, pero hay algo curioso sobre la muerte que todavía nadie entiende, y es que cada persona la ve de una forma distinta, y tú viste diferentes formas con las cuales, si fallabas ese ataque, ibas a morir. Aún así quisiste arriesgarte. Antes de que pudiera seguir hablando, el espacio mismo en donde se encontraban fue perforado por una energía negativa devastadora y caótica, la cual irrumpió momentáneamente en aquel vacío absoluto como una lanza que atravesaba la realidad. La oscuridad se desgarró, dejando ver una mancha aún más oscura y púrpura moviéndose a una velocidad imposible para seres comunes con dirección hacia el espectro. La fuerza de un cultivador de la 10ª etapa de guardián celestial estaba volando a gran velocidad en contra de él con intención de matarlo con un solo golpe. ¿Con qué vas a intentar atacarme, Naomi, cultivadora de las sombras? Naomi, la cual se movía usando el desplazamiento de sombras, no respondió a aquellas palabras. Su figura emergió por completo de la distorsión, envuelta en una energía oscura y púrpura perfectamente controlada. Su presencia no era caótica, era precisa y letal. Raikán, expansión de la cuarta rotación de alas sagradas. Su energía explotó en un segundo. El Raikán, aunque solo había sido el estado inicial, aumentó su nivel considerablemente, y la técnica alas sagradas se manifestaron desde la primera, segunda, tercera y cuarta rotación en menos de una fracción de segundos.
El espectro se movió, y al instante en una milésima de segundos el impacto de sus puños liberó una onda de destrucción que recorrió el vacío como un rugido silencioso, distorsionando todo a su paso, la energía que se redistribuyó violentamente en todas direcciones, creando grietas en la oscuridad misma. ¿Quién demonios es esa mocosa en realidad? Destruyó esa dimensión como si no hubiera sido nada. ¿Qué está ocurriendo aquí? Una cultivadora con el nivel de guardián celestial de 10ª etapa, y ni siquiera fui capaz de percibirla. ¿Con que eso se traía de manos el viejo mandar cultivadores de élite a un torneo de jóvenes? ¿Aún sigues con vida, príncipe oscuro? Según los rumores tú habías muerto por causa de los humanos de este mundo. ¿Cómo crees que estos humanos podrían matar una existencia que ni siquiera comprenden? Es algo ilógico. ¿En dónde quedó ese nivel que hacía temblar nuestro mundo, el ser que destruyó nuestro hogar por la mitad del mundo más resistente de todo el infinito con una sola técnica? ¿Qué haces en este mundo, Naomi? Dudo mucho que mi padre te haya mandado a estos mundos de basura con el propósito de averiguar si mi muerte había sido verdad. Debe de ser algo más que se esconden de manos. También veo que tienes varios sellos por todo tu cuerpo reprimiendo tu verdadera capacidad. Si yo y tú peleamos en este momento los dos, vamos a morir, así que tú decides qué hacer, porque aunque me superes con todas las etapas de cultivo que tengas, yo sigo siendo el ser más temido por todos los mundos y eso no cambiará. Al decir esas palabras, ambos se miraron fijamente por unos largos segundos, un silencio pesado envolvió el ambiente, y lo que pareció que los dos habían bajado la guardia. En realidad, por ese breve instante, no fue más que un total camuflaje. Enormes presiones comenzaron a liberarse desde sus cuerpos, como si algo contenido por demasiado tiempo finalmente estuviera escapando. El espacio en donde se encontraban empezó a deformarse, a doblarse sobre sí mismo, incapaz de soportar la magnitud de aquel poder. En lo que para ellos fue apenas una fracción de segundos, para los presentes fue más que suficiente para que ambos rompieran la brecha de distancia que los separaba, desapareciendo de sus posiciones originales. Un estruendo sacudió todo cuando chocaron por primera vez, dando inicio a un brutal intercambio de golpes, cada impacto liberando ondas que hacían temblar la realidad misma. Naomi tomó la delantera, su cuerpo comenzó a desvanecerse hasta convertirse en una oscuridad total, como si la luz misma hubiera sido consumida por su presencia. Activando su poderoso despertar de sombra, una energía densa y opresiva se liberó a su alrededor, distorsionando todo a su paso. Moviéndose con una velocidad abrumadora, imposible de seguir incluso para los más atentos, desapareciendo en un instante. En el siguiente movimiento ya se encontraba a unos centímetros del rostro del espectro, apuntándolo con su puño cubierto de energía. Un aterrador grito se escuchó, desgarrando el silencio y haciendo vibrar todo el entorno. Era parecido al de una bestia, pero no era nada de eso, solo fue la potencia sónica la cual hizo dar esa impresión. En ese momento, en todo el espacio resonó una sola palabra, como si el propio mundo la repitiera una y otra vez. Raikkonen aumentado 3 veces. Una colisión se miró en el cielo, una explosión de energía que iluminó la oscuridad, como si dos fuerzas destinadas a destruirse hubieran chocado sin contención. En el segundo siguiente en que todo pudo apreciarse con total claridad, se vio como Naomi había sido impactada de lleno por el espectro. Un enorme puñetazo se había estrellado contra su cuerpo, desviando completamente su trayectoria y disparándola en la dirección opuesta de donde venía, con una brutalidad descomunal. En ese instante, el tiempo pareció detenerse, como si incluso la realidad misma no pudiera seguir el ritmo de la abrumadora velocidad mostrada por el espectro. Su cuerpo descendió sin control, atravesando el aire a una velocidad devastadora, hasta caer bruscamente contra el suelo. El impacto creó un gigantesco cráter que se extendió por varios kilómetros a la redonda, levantando polvo, rocas y ondas de choque que sacudieron todo el entorno. La expresión en el rostro de quienes observaban aquella pelea atentamente cambió por completo, transformándose en un absoluto miedo, confusión y sobre todo incredulidad. Un cultivador de la 7ª etapa había logrado conectar un golpe certero y con mucha contundencia a una cultivadora que se encontraba alrededor de la 10ª etapa, sabiendo que en esos niveles hasta un porcentaje era un mundo a comparación, algo que en condiciones normales simplemente no debería de ser posible.
El espectro, usando la técnica Raikan y combinándola con la cuarta rotación de alas sagradas, estaba manipulando dos técnicas que impulsaban su energía varias veces por encima de su límite. Su velocidad era tanta que el tiempo cedía ante su velocidad por varios segundos. Aunque su aumento de energía no se apreciará a simple vista, ya que activaba las técnicas solo por instantes y las desactivaba inmediatamente después, ocultando así el verdadero aumento de su poder. Era la perfección que había logrado Ryugan en el pasado con esas técnicas, llevándolas a un nivel donde podían ser usadas sin desperdiciar energía, y ahora, por razones más que evidentes, ese dominio había sido transmitido al espectro. Los presentes, al ver lo acontecido, se prepararon para lanzarse al ataque. Aunque el miedo se reflejaba en sus rostros, no iban a quedarse de brazos cruzados esperando la muerte. Aunque él me superé por varias etapas, no me quedaré con los brazos cruzados mientras esos esqueletos y ese ser nos atacan como si nada, como si nuestras vidas no valieran nada, como si fuéramos simples hormigas que él pudiera pisar con total calma. Mocosa, aunque Yuna te haya entrenado bien para tu corta edad, aún estás verde, te falta mucho para llegar a su nivel. Mantente al margen hasta que piense una forma de sacarlos de este lugar. Ayame no le prestó atención a las palabras dichas por aquel ser, quien ya estaba planeando enfrentarse al espectro, solo esperando el momento indicado para soltar toda su energía, pero no podía hacerlo con tranquilidad, sí que aquellos a quienes consideraba simples niños por su bajo cultivo se encontraban en peligro. En eso, en menos de lo que pareció una fracción de segundos, el poder de Ayame se disparó de golpe, su cuerpo comenzó a descomponerse en rayos, preparándose para intervenir en el combate. Cuando una presión abrumadora fue liberada desde aquel imponente palacio que se encontraba en el cielo, el ambiente se volvió pesado al mismo tiempo irrespirable, como si todo estuviera siendo aplastado por una voluntad superior. ¿Para dónde crees que vas? ¿Te quedas quieta o te vuelves a morir? Esas palabras salieron de aquel ser con una inmensa autoridad e intención asesina, congelándola en el lugar en el que se encontraba. Sus ojos brillaron con un resplandor verde, profundo y aterrador, y en el siguiente instante, su conciencia se apagó, dejándola completamente inconsciente. Al mismo tiempo, los esqueletos adoptaron una postura defensiva, dejando claro que ninguno de los presentes debía moverse. El mensaje era evidente: debían observar cómo alguien de etapa 10 caía ante un cultivo inferior. En ese instante, desde atrás apareció Byakko. Sus heridas habían sido curadas por completo en los minutos transcurridos, y estaba listo para comenzar el segundo round según él. La escena que ocurrió a continuación solo podía describirse como irreal. Antes de que su puño cubierto de energía lograra impactar la espalda de su oponente, la primera rotación de las alas sagradas fue liberada. El tiempo una vez más pareció detenerse, y sin que siquiera fuera perceptible su movimiento, recibió un puñetazo que lo envió en la dirección contraria a la que había llegado, atravesando el suelo con brutalidad. El espacio pareció ser consumido por completo, quedando envuelto en una oscuridad absoluta, mientras aquel ser descendía con una tranquilidad indescriptible. ¿Acaso crees que unos trucos de niños funcionarán conmigo, mocoso? No eres digno de usar esos ojos, eres tan testarudo que aún sabiendo que no puedes ganar lo intentas. Eso puede ser admirable en muchas ocasiones, pero en mi contra, la esperanza desaparece desde el momento en el que piso el campo de batalla. ¿Quién eres en realidad? ¿Cómo sabes acerca de mis poderes oculares? Yo soy la estrella más brillante en la oscuridad más profunda, aquel que se alza en la cima de todas las especies, humanos, dioses, bestias, mutantes y cualquier otra criatura en el infinito. Deben de saber que el espectro es el número 1, incluso sin estar al 100%. Rápidamente, después de pronunciar aquellas palabras, una poderosa energía se sintió a lo lejos. Un destello de color púrpura tomó forma, lanzándose en línea recta, cerrando la brecha de distancia entre ambos en apenas un segundo. Parece que ya despertaste, hermana mayor. Veo que por fin te tomarás las cosas un poco en serio. Estando a pocos centímetros de impactarlo, él desapareció como si nunca hubiera estado en ese lugar, sin dejar rastro alguno de su presencia. Naomi se detuvo en seco, su mirada se movía en todas direcciones, intentando localizarlo. Sin embargo, le resultaba imposible encontrar su ubicación exacta, debido a la distorsión constante del mundo del dios emperador caído. El espacio mismo jugaba en su contra, alterando sus percepciones, confundiendo sus sentidos y ocultando cualquier rastro de energía suya.
Byaku, aún en el suelo, regeneraba sus heridas a una velocidad acelerada, su cuerpo emitía pequeños pulsos de energía mientras los daños se cerraban poco a poco, aunque el proceso estaba tardando más de lo esperado. ¿Te encuentras bien? Byaku retrocede. Yo me encargaré de él sola, sus conocimientos superan por mucho su cultivo aunque su nivel sea bajo, sus técnicas le permiten elevarse de forma momentánea. Tenemos ventaja, aún está incompleto. Byaku apretó los dientes, levantándose con dificultad mientras el dolor aún recorría su cuerpo. Dijo que se hace llamar el espectro. ¿Sabes quién es? Te llamó hermana mayor, lo escuché claramente. Por un breve instante, Naomi guardó silencio, su expresión cambió levemente, como si recuerdos antiguos cruzaran por su mente. Es una larga historia y no puedo contártela en este momento. Su energía comenzó a aumentar lentamente, como si se preparara para algo mucho más serio. Solo te diré una última cosa, Byaku, no sé muy bien por qué se hace llamar el espectro, pero su significado es algo así como un fantasma, alguien que está muerto o todavía incompleto. No lo dejes entrar en tu mente, él juega con tus pensamientos. Después de todo, él fue conocido como el mayor usuario de poderes oculares que pudiera existir jamás. Así que no es el poderoso ser que solía ser en el pasado, es solo un fragmento de lo que verdaderamente fue. El ambiente se tensó aún más tras esas palabras, un silencio breve pero pesado se extendió por todo el campo de batalla. En eso tienes razón, Naomi, ya no soy el Ryugan que una vez conociste. Lo que contemplas ante tus ojos es algo mucho más peligroso, pues cuando dejo de limitar mis verdaderas capacidades, hasta aquello que se creía eterno puede llegar a conocer el verdadero significado del miedo. Una distorsión apareció detrás de Naomi, tan sutil que apenas podía percibirse. El espectro se había puesto en su espalda sin que se diera cuenta. Tú más que nadie, deberías saberlo, no me importan las órdenes que te hayan dado, que te atrevas a luchar contra mí una vez más es digno de admiración, aun sabiendo cuál fue el resultado la última vez. Sin embargo, volver a desafiar al destino, aun conociendo su desenlace, demuestra una determinación que no todos poseen. En ese instante, él desapareció sin dejar rastro nuevamente, al mismo tiempo que el aire se volvía pesado una vez más, como si algo estuviera a punto de desatarse nuevamente, pero esta vez con consecuencias mucho peores. El aura de Naomi apareció de golpe, liberando la etapa 10 al 20%. Enormes olas de energía asesina se expandieron en todas direcciones, congelando el ambiente de manera inmediata. El suelo comenzó a agrietarse lentamente, mientras una escarcha oscura se extendía como si la propia energía devorara el calor del entorno. Estoy lista para luchar, muéstrate de una vez, veamos quién es el mejor en nuestros estados actuales. El silencio duró apenas un instante, mientras a lo lejos una figura tomaba forma. Bien, que comience la verdadera pelea sin interrupciones. Un resplandor verdoso se encendió en la distancia, brillando con una intensidad antinatural. En ese mismo momento, la conciencia de Byaku se perdió por completo, cayendo bruscamente al suelo en un profundo sueño, como si su mente hubiera sido arrancada de la realidad. El cuerpo de Naomi quedó inmóvil, incapaz de reaccionar ante lo que estaba ocurriendo. Su plan que había hecho mentalmente con Byaku quedó al descubierto. Se los volveré a repetir, conmigo no van esos juegos de niños. Si han decidido desafiarme una vez más conociendo el desenlace, háganlo sabiendo perfectamente las consecuencias. No tengo paciencia para sus trivialidades sin sentido. El espacio comenzó a distorsionarse nuevamente, pero esta vez de una forma más agresiva y más inestable, como si no pudiera soportar lo que estaba a punto de desatarse. Naomi entrecerró los ojos, al mismo tiempo que su aura se incrementaba ligeramente, preparándose para el siguiente movimiento. El espectro apareció directamente frente a Naomi, lanzando un puñetazo sin previo aviso. Naomi reaccionó al instante, respondiendo con otro golpe con la misma potencia. En el choque de ambos ataques se desató una brutal colisión, una tormenta de viento nació de ese impacto, expandiéndose violentamente por todo el entorno, arrasando con todo a su paso. Rápidamente, Naomi retrocedió hacia atrás, deslizándose por el aire con precisión. Su palma izquierda comenzó a cargarse con una densa energía eléctrica, combinándose con la extrema aura púrpura que envolvía su cuerpo. El cielo se iluminó de golpe, cubierto por relámpagos que rugían como si anunciaran el fin de todo. Relámpago primordial. El ataque fue liberado, un rayo masivo descendió y avanzó a una velocidad abrumadora, desgarrando el espacio mismo en su trayectoria. El espectro sin moverse permaneció con los brazos cruzados, esperando el impacto. Hasta que fue alcanzado de lleno, por el enorme relámpago.
Una explosión colosal cubrió todo el campo de batalla, tragándose absolutamente todo en una marea de energía descontrolada. Pero Naomi no se detuvo en el medio de la explosión, lanzó un segundo ataque aún más potente que el primero, decidido a no dejar ni el más mínimo rastro de su enemigo. El impacto arrasó todo lo que encontró a su paso extendiéndose hasta el horizonte, el suelo fue devastado totalmente hasta solo quedar nada. Una enorme cortina de polvo se levantó cubriendo todo, mientras tanto los esqueletos comenzaron a desaparecer uno a uno. Acabé al fin con su existencia, no creo que haya podido activar su poderosa técnica espejo de alma, por lo que tengo entendido necesita estar en nuestro mundo para usar su forma final, si no, sus esfuerzos serían en vano. El lugar había quedado en completo silencio, aún así el ambiente se sentía pesado como si algo estuviera mal, aunque nadie supiera el motivo. Espera un momento, porque el despertar del espacio no desaparece. Si los esqueletos se fueron, ¿qué demonios está pasando entonces? Desde la cortina de polvo, un grito desgarrador rompió el silencio, la energía comenzó a distorsionarse violentamente, como si algo estuviera forzándola a alcanzar un nivel superior. Una figura empezó a caminar lentamente de entre el humo, cubierta de heridas por todo su cuerpo, pero riendo de manera fría y escalofriante, mientras una energía de color verde y carmesí comenzaba a emanar de su cuerpo, como si no tuviera un límite existente. No tiene sentido seguir prolongando esto, ataquen todos a la vez, el resultado no cambiará, el calentamiento ha concluido, lamento haberlos hecho esperar, pero no veía razón para utilizar una fracción mayor de mi fuerza, ahora conocerán el abismo que separa su poder del mío. En una fracción de segundo su velocidad explotó más allá de todo límite, la cuarta rotación despertó en un simple parpadeo, envolviendo su cuerpo en un poder abrumador.